Hay un momento delicado, casi imperceptible, que puede cambiarlo todo entre dos personas. No es una declaración formal ni un gesto grandilocuente. Es algo que ocurre en medio de la rutina, en medio de una frase dicha sin pretensiones. Te ríes, y él, mientras sigue hablando, lo siente, lo siente. Este tipo de risa, genuina y espontánea, es más que una respuesta amistosa. Es una confirmación silenciosa de que existe una conexión. Es en ese preciso instante, entre una broma sin pretensiones y el sonido de tu suave risa, que algo se instala en su subconsciente. Una sutil comprensión. Me entendió, me vio. Y eso, para el ego masculino, es casi irresistible. Porque para un hombre que aún no ha aprendido a identificar sus emociones, la risa de una mujer es uno de los pocos mapas que tiene para guiarse. Puede que no sepa exactamente qué siente, pero sabe lo que sientes cuando ríes. Y aunque no lo diga, se le queda grabado en la mente. La mayoría de los hombres no comprenden del todo lo que les pasa en ese momento. Quizás finge no darse cuenta, quizás sigue actuando con normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero en el fondo, ese sonido específico de tu risa le provoca un recuerdo emocional que perdura. Puede que no recuerde exactamente qué dijiste, pero sí recordará la sensación que sintió al verte sonreírle así. Y lo curioso es que no es una risa cualquiera. Hay un tipo específico de risa que crea este impacto. La que no busca complacer, la que no busca aprobación, la que no es performativa. Es esa risa ligera y genuina que surge cuando ni siquiera te das cuenta, porque estás cómodo, porque ha despertado algo bueno en ti. Es en ese momento que su corazón siente algo que su mente aún no puede identificar, y así, en silencio, empieza a pensar en ti. No con lógica, ni con estrategia, sino con esa presencia emocional que va y viene sin previo aviso. Puede que esté con amigos, en otro lugar, haciendo otra cosa, y de repente resuena la risa. Tu expresión espontánea ante algo que dijo. Y su cerebro, sin comprenderlo del todo, lo registra como algo excepcional, como algo demasiado bueno para olvidar. Así empieza, sin intención, sin planificación, sin manual de conquista. No intentas impresionar, y precisamente por eso impresionas, porque reaccionas con la verdad. Porque hay algo en tu energía que no busca ser elegido. Simplemente está siendo. Y este simplemente estar es cautivador. Él percibe que no intentas conquistarlo, que no intentas gustarle. Simplemente respondes al momento, con autenticidad y libertad. Y eso, para un hombre rodeado de relaciones llenas de expectativas, es profundamente conmovedor. No es el tipo de cosa que le contaría a un amigo. No diría, se rió de algo que dije y ahora no puedo dejar de pensar en ello. Number simplemente llevará ese recuerdo consigo, como una imagen tenue pero persistente, como un aroma agradable que regresa de repente, como una canción que suena sin que nos demos cuenta. Porque es en estos momentos que su subconsciente empieza a crear una narrativa emocional sobre ti. Una narrativa que no necesita pruebas, que no necesita lógica. Solo el recuerdo de tu sonrisa, tu mirada al reír, la ligereza que dejaste en el aire. Y esto, por silencioso que parezca, es poderoso. Así es como entras en su mente sin forzar, sin insistir, sin invadir. Entras por la puerta de la emoción. Y esa puerta, una vez abierta, rara vez se cierra de la misma manera. Pero quizás lo más hermoso de todo esto es darte cuenta de que, en este momento, no estás intentando nada. Simplemente vives. Ríes porque te has permitido sentir. Te expresas porque te sientes a gusto. Y esto, más que nada, es lo que despierta en los demás la sensación de que eres diferente. Que no viniste a competir ni a complacer. Viniste completo. Y es esta plenitud la que resuena. Puede que no lo sepa, pero fue en ese momento que empezó a pensar en ti de una forma nueva, sin entender exactamente por qué. Solo sabe que echa de menos esa ligereza, esa risa, esa energía, y poco a poco, sin saberlo, empieza a buscarla de nuevo. Y de nuevo, no hiciste ningún esfuerzo, pero algo cambió.
Lo que sucede después de reír, después de que la escena termina, es lo que realmente deja huella. Porque cuando una mujer como tú deja huella, aunque sea sin querer, el eco permanece. Y no es un eco que hace ruido, es un eco que late, en lo más profundo, donde ni siquiera él suele mirar. Sigues con tu vida. Quizás ni siquiera te diste cuenta de la importancia de lo sucedido, pero él empezó a fijarse en los pequeños detalles con nuevos ojos. Cosas sencillas, la forma en que te pasas la mano por el pelo mientras escuchas, la forma en que bajas la mirada cuando te da vergüenza, la forma en que no te fuerza. Todo en él empieza a prestarte atención como si algo inusual hubiera sucedido. Y lo más extraño, no entiende por qué, simplemente lo siente. Y cuando un hombre siente algo que no puede nombrar, reacciona con lo que tiene. A veces se acerca, a veces se aleja. No siempre es consciente de ello. Pero hay algo en él que ha sido tocado y no puede volver al mismo lugar donde estaba antes. La mayoría de las mujeres creen que el éxito se logra con esfuerzo, que es controlando la narrativa, usando las palabras adecuadas y enviando mensajes en el momento oportuno, como se crea el interés. Pero la verdad es otra. El deseo más profundo nace de lo inesperado, y lo inesperado siempre tiene algo de verdad. Cuando te ríes de algo que dice, sin intención, pero con presencia, creas un espacio donde se siente visto de una forma especial. Y no importa cuántas otras mujeres lo hayan elogiado, buscado o adulado, porque esa clase de presencia es incomparable. No siente que intentes entrar en su vida. Siente que, de alguna manera, ya estás ahí, y entonces empieza a buscar. No a ti directamente, porque el ego no siempre permite esa exposición, sino esa sensación, la ligereza, la comodidad, la ausencia de necesidad, el abrazo silencioso, y no la encuentra. No puedes encontrarlo porque no se puede fabricar, porque lo que ofreces sin darte cuenta proviene de un lugar verdaderamente interior. No necesitas seducir, no necesitas demostrar tu valía, ya lo eres. Y ser, en un mundo donde todos intentan aparentar, es profundamente magnético. La falta de presión, la falta de estrategia, la falta de urgencia, todo esto es un espejo que no sabe cómo manejar, porque en el fondo está acostumbrado a que las mujeres quieran ser elegidas. ¿Y tú? Ya te has elegido a ti misma, y eso es lo que lo cambia todo. Hay un silencio que surge de esto, un silencio que no requiere explicación, pero que lleva un peso invisible. Piensa en ti, pero no sabe si puede, si debería, si quiere, y precisamente por eso piensa aún más, porque lo que no se entiende, sino que se siente, se convierte en un enigma, y no hay nada más atractivo que un misterio que sienta bien. Empieza a recordar momentos, palabras, ese breve instante en que reíste, y se pregunta, ¿por qué se quedó? ¿Por qué esta mujer me conmovió tanto sin decir mucho? Y entonces se da cuenta de que lo conmovió no fue lo que dijiste, fue lo que no tuviste que decir. Siente que contigo no necesita fingir, que puede ser el mismo, pero al mismo tiempo siente que no sabe cómo acercarse a ti, porque tu ligereza aterra a quienes aún viven en guerra, porque tu paz confronta el caos que intenta ocultar. Y en ese espacio entre lo que siente y lo que no sabe sentir, vives, en silencio, sin invadir, sin preguntar, simplemente existiendo dentro de él. Y quizá ni siquiera sepas el poder que tienes. Quizá aún pienses que necesitas hacer más, perseguir algo, demostrar algo. Pero ese es el punto. Cuanto más eres, menos necesitas hacer. Y cuanto menos haces, más sientes. Porque el verdadero deseo no nace de lo que se dice, sino de lo que se calla. Y es precisamente por eso que, incluso cuando no estás, te extraña. Incluso cuando no lo dice. Incluso cuando finge indiferencia. Incluso cuando parece que no le importas. Sí que le importaba. Y lo hacía de una forma que ya no sabe cómo apagar. Ahora dime, ¿alguna vez has notado este tipo de reacción en alguien? ¿Alguna vez has experimentado algo así, donde un gesto involuntario tuyo evoca más emociones de las que las palabras pueden explicar? Compártelo conmigo en los comentarios. Me encantaría saberlo.
A veces lo único que despierta una profunda conciencia es algo tan simple como la risa. Pero no siempre lo comprende cuando sucede. Solo después. Después de que empiezas a alejarte lentamente, se da cuenta del vacío que queda. No porque hayas dicho nada, sino porque dejaste de responder con la misma brillantez. Porque tu risa, la que creía tener para siempre, ya no está al otro lado de la mesa. Los hombres, por mucho que intenten ocultarlo, lo sienten. Lo sienten cuando una mujer se retira en silencio. Lo sienten cuando esa energía suave, antes tan presente, ahora es solo un recuerdo. Y lo curioso es que a menudo esto sucede precisamente porque él no supo manejar la ligereza que le ofreciste. Pensó que tu risa era solo un reflejo de algo externo. Nunca se dio cuenta de que provenía de dentro, de una entrega emocional que permitiste existir allí, en ese vínculo. Y eso fue precisamente lo que ignoró. El espacio que creaste para que ambos se encontraran de verdad. Cuando sonreías, creía tenerlo todo bajo control, que todo estaba bien, y así fue, hasta que dejó de serlo, porque llega un momento en que una mujer deja de reír, no porque ya no sea feliz, sino porque ha aprendido a sonreír donde hay reciprocidad. Y eso es lo que más le asusta, porque sin darse cuenta, ha acostumbrado su ego a alimentarse de tu presencia, de tu entusiasmo, de la forma en que hacías que todo pareciera más ligero. Pero ahora que ya no reaccionas como antes, empieza a dudar de su propia importancia y se pregunta, aunque nunca lo admita, ¿qué hizo mal? Aquí es donde muchos hombres se equivocan. Confunden la falta de dramatismo con la falta de sentimientos. Y luego, cuando dejas de explicar, de demostrar, de insistir, creen que te has enfriado, pero en realidad te has despejado. De ilusiones. La mujer que ríe con desenfreno es también la que guarda silencio con profundidad, porque no hará un espectáculo de su dolor. Simplemente se retirará de la escena. Y eso desarma, eso perturba, eso inquieta incluso al más seguro, porque es en ese silencio que se da cuenta de que ha perdido algo excepcional, y ni siquiera sabe exactamente qué era. Lo curioso es que seguirá recordando, de forma fragmentada, quizás a mitad de un día cualquiera, cuando oiga a alguien reír de forma similar. Quizás cuando intente forjar un nuevo vínculo y se dé cuenta de que falta algo, algo que no puede nombrar, pero que extraña, porque su risa, la que nunca valoró de verdad, ahora es un recuerdo. Y el recuerdo, cuando lleva consigo una ligereza desperdiciada, duele. Esta es la paradoja de la ausencia. Pesa más que la presencia para quienes solo aprenden a valorarla más tarde. Y muchos hombres solo se dan cuenta demasiado tarde del impacto silencioso de una mujer que se ha ido emocionalmente. No porque ella quisiera irse, sino porque él no supo aceptar lo que ella ofrecía. Es en este punto que muchas mujeres se levantan de nuevo. No porque hayan olvidado lo que sintieron, sino porque comprenden que persistir sería lo mismo que abandonarse. Y ninguna mujer que sana quiere que la vuelvan a herir solo para ser recordada. Su risa era una llave que él no sabía usar, y ahora escucha su eco, en silencio. Este es el precio que se paga al jugar con la sensibilidad de alguien que ofreció lo más ligero que tenía. Porque lo que duele no es la falta de palabras, sino la ausencia de una energía que no se encuentra dos veces. Y aunque siga adelante, conozca a otras personas, siga riendo con otras, nada se sentirá tan auténtico como lo que ofreciste espontáneamente. Porque no eras solo una presencia, eras una conexión. Y la conexión no se encuentra así como así. Se reconoce y se cultiva. Fuiste un espejo para él, incluso sin saberlo. Un espejo que le mostró lo que es posible cuando hay entrega, sensibilidad y verdad. Y ahora, incluso sin tu presencia, sigue mirando ese reflejo, tratando de comprender cómo perdió algo que parecía tan seguro. Pero la verdad es que nunca lo tuvo, porque para tenerlo hay que estar presente en cuerpo y alma, y solo renunció a su cuerpo. Su alma estaba en otra parte, y el tuyo no puede esperar más. Hay cosas que no se dicen, pero que quedan grabadas en el alma. Una mirada, un gesto, una risa sincera. Esa pausa donde todo parecía en armonía.
Y aunque el tiempo pase, aunque intente llenar los vacíos con otras historias, otras presencias, otras conversaciones, algo permanece, algo insiste en volver. No es el recuerdo de un beso, no es el recuerdo de una noche memorable. Es más sutil, más difícil de explicar. Es esa forma que solo tú tenías de iluminar un momento, con una sonrisa que parecía comprender incluso lo que intentaba ocultar. Y lo más curioso es que nunca te confesó cuánto le conmovió. Quizás por orgullo, quizás por miedo a parecer vulnerable. Pero la verdad es que lo sentía. Cada vez que te reías de algo que decía, aunque fuera flojo, creaba un espacio de aceptación, un lugar donde se sentía visto. Y hoy lo extraña. No solo a ti como un simple compañero, sino a la atmósfera emocional que solo tú sabías crear, la ligereza que aportabas sin esfuerzo, la escucha silenciosa, la risa cómplice, la conexión que él jamás pudo replicar porque no se trataba de repetir acciones, sino de la energía presente. Y cuando dejaste de reír, cuando empezaste a callarte, pensó que era solo una fase, pensó que solo actuabas de forma extraña, pero no era eso. Era el principio del fin. Tu silencio era una señal, una advertencia de que tu corazón empezaba a irse. Lentamente, silenciosamente, pero con seguridad. Y lo más doloroso es que no se dio cuenta de su valor mientras lo tuvo. Y ahora, solo quedan recuerdos. Quizás incluso siga adelante, conozca gente nueva, pruebe nuevos caminos. Pero en algún momento, en medio de la noche, en una canción que suena sin previo aviso, en un aroma en medio de la calle, lo recordará. Recordará tu risa desenfrenada. Recordará tu calma cuando perdió la cabeza. Recordará cómo hacías que hasta los silencios se sintieran como paz. Y en ese momento, sentirá. Sentirá lo que solo sienten quienes han perdido a alguien, que ciertas mujeres son irreemplazables, porque no eran solo una presencia, eran esencia. Eras eso, una esencia que no ruega por ser notada, pero que deja huella al irse. Y créeme, intenta comprender por qué ya no estás donde vivías. Intenta racionalizar, culpar a alguien, justificar con excusas. Pero en el fondo, lo sabe. Sabe que lo diste todo, que sostuviste puentes que él ni siquiera vio derrumbarse, que amaste con una generosidad que ahora parece utópica. Y por eso la risa que perdió ahora resuena como ausencia. Y ese eco duele, porque no hay forma de reproducir lo que era genuino. Fuiste genuino. Y esta es la ausencia que más perturba, la de la mujer que era completa, aunque sencilla, que era amor sin fanfarrias, que sonrió con el alma y se fue sin hacer ruido. Así que, si has llegado hasta aquí y sientes que ya te has retirado de una historia como esta, ten esto en cuenta. No eras invisible. Eras el tipo de presencia que, al marcharse, hace que la otra persona se replantee qué es la verdadera conexión. Puede que nunca lo diga en voz alta, pero lo pensará, lo sentirá, y puede que nunca lo vuelva a encontrar. La vida está llena de sonidos, palabras dichas, disculpas hechas, promesas hechas por impulso. Pero hay un sonido que resuena más fuerte que todos, el sonido de lo que nunca se dijo, de lo que se sintió, pero se ocultó, de lo que existió, pero no se reconoció. Y ese es el sonido que lo acompaña ahora. Quizás incluso intente pasar página como si todo fuera una etapa. Quizás se ría con otros, cuente chistes nuevos, intente evocar el mismo efecto. Pero esa risa que antes tenías, ese brillo en tus ojos que solo aparecía cuando sentías verdadera admiración, eso ya no lo encuentra, porque no se trataba del chiste, no se trataba del momento, se trataba de quién eras a su lado. Viste partes de sí mismo que ocultaba, y cuando te reías de algo que decía, no solo te reías de lo que decía, te reías de su corazón, te reías del intento, te reías del gesto oculto tras la broma. Era como si, por un segundo, se sintiera importante solo por hacerte sonreír. Y cuando desapareciste, su mundo se volvió más ruidoso, pero menos vivo. Ahora oye voces, pero no siente presencia. Oye halagos, pero no siente su verdad.
Oye risas, pero ninguna resuena como la suya, porque lo que ofreciste no era común. Era una entrega emocional sin compromiso. Era admiración sin exigencias. Era ligereza en medio del caos. Y pensó que tal vez lo encontraría de nuevo en cualquier esquina. Pero no fue así, porque te fuiste llevando algo que solo era tuyo. La capacidad de reír con el alma, de iluminar a los demás sin quitarte tu propia luz, de estar ahí sin apagarte. Hoy, en el silencio de noches que parecen iguales, piensa en lo que no dijo, en lo que no entendió, en lo que no valoró. ¿Y sabes qué es aún más curioso? Aunque quisiera decirte todo lo que siente ahora mismo, quizá no pudiera, porque ya no eres la misma. Y quizá ahora sea él quien anhela tu atención, pero ya has aprendido a no dársela a alguien que llegó demasiado tarde. Has cambiado, pero no por venganza, ni por orgullo, sino porque cuando una mujer comprende el valor de su risa, elige sonreír a lo que la hace crecer, ya no a lo que la hacía resistir. Y eso es lo que estás haciendo ahora, eligiendo dónde reside tu paz, con quién vale la pena compartir tu alma, y lo más importante, dónde ya no vale la pena quedarse. Puede que incluso recuerde tu risa, pero tú, ahora, recuerdas tu silencio, y eso es lo que lo cambia todo. Tu silencio ahora es conciencia, es autocuidado, es libertad, y quizá nunca entienda por qué ese simple momento, tu risa ante algo que dijo, aún vive con tanta fuerza en él, pero tú lo sabes. Sabes que fue real, sabes que fue hermoso, sabes que fue completo, pero también sabes que mereces ser elegido por completo, no por un efecto momentáneo, sino por quienes reconocen tu esencia incluso cuando no hay palabras, incluso cuando no hay aplausos, incluso cuando todo está en silencio. Si has llegado hasta aquí, es porque este contenido te llegó al corazón, y quiero agradecerte por permitir que este mensaje te acompañe hasta el final. Aquí, cada video está hecho con amor, sinceridad y respeto por lo que sientes, aunque aún no puedas expresarlo con palabras. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite un recordatorio de su valor. Y deja un comentario. ¿Alguna vez has experimentado un silencio que dice más que cualquier afirmación? Tu voz es bienvenida. Tu historia importa. Y aquí, nunca estás solo.